En medio de las tierras del Cibao se extiende un valle considerado el más fértil de la República Dominicana. De los muchos montes y cerros que se elevan de la verde planicie, hay uno poseedor de una interesante particularidad. Y es que todos tienen las tonadas de verde que construyen un poema para nuestros ojos. Pero solo uno es santo. Al llegar a la Concepción de la Vega, hemos llegado al Santo Cerro. En medio de la naturaleza, enclavado en el silencio que dan los montes de Quisqueya, se levanta imponente la cruz, símbolo de la redención del cristiano. La iglesia y una serie de historias que reafirma al alma cristiana. Monjas, sacerdotes, feligreses, elevan plegarias a la Virgen de las Cadenas Rotas, la Virgen de los Milagros, la que cumple favores, la Virgen de las Mercedes, patrona de la República Dominicana. La Virgen de las Mercedes, o de la Merced, es la patrona de la República Dominicana. Su devoción por parte de la población católica del país se inicia casi desde el descubrimiento de la isla. El título mariano, la Merced, se remonta a la fundación de la orden religiosa de los mercedarios el 10 de agosto de 1218 en Barcelona, España. San Pedro Nolasco funda una orden dedicada a la Merced, obras de misericordia. Su misión particular era la misericordia para con los cristianos cautivos en manos de los musulmanes. Muchos miembros de la orden canjearon sus vidas por la de presos y esclavos. San Pedro fue apoyado en tan extraordinaria empresa por el rey Jaime I de Aragón. San Pedro Nolasco y sus frailes eran muy devotos de la Virgen María, tomándola como patrona y guía. Los mercedarios querían ser caballeros de la Virgen María al servicio de su obra redentora. Por eso la honran como Madre de la Merced o Virgen Redentora. En el capítulo general de 1272, tras la muerte del fundador, los frailes oficialmente toman el nombre de la Orden de Santa María de la Merced, de la redención de los cautivos, pero son más conocidos como mercedarios. El padre Antonio Quetzal, siendo general de la Merced en 1406, dice: María es fundamento y cabeza de nuestra orden. Siendo gobernador de la Española don Diego Gómez de Sandoval, el 8 de septiembre de 1615 ocurrió un fuerte terremoto, de grado 9 en la escala de Mercalli, con numerosas réplicas durante por lo menos 40 días. La ciudad de Santo Domingo fue severamente afectada, muriendo alrededor de 24 personas. Entonces el Cabildo de Santo Domingo declaró a la Virgen de las Mercedes patrona de la Española. Su culto se celebraba en los aniversarios del mencionado terremoto, 8 de septiembre. En 1740, por Real Cédula, su festividad fue cambiada al 24 de septiembre. Con la independencia nacional en 1844, la Virgen de las Mercedes fue declarada como patrona de la República Dominicana. En el país, su santuario se encuentra en un pequeño cerro, el Santo Cerro, a cuyo pie se encontraba la antigua ciudad de la Concepción de la Vega, la Vega Vieja. Además de ser la patrona de la República Dominicana, la Virgen de las Mercedes es patrona espiritual de varias ciudades del país,
y que, por lo tanto, celebran sus fiestas patronales los días 24 de septiembre de cada año. Algunas de esas ciudades son Cabrera, Constanza, Atomayor, Inver, Bajabonico, Pimentel y Sabana Grande de Palenque. El Santo Cerro es el primer santuario mariano de América. Erigido como santuario nacional, Nuestra Señora de las Mercedes fue establecido por Cristóbal Colón, donde plantó con sus manos la primera cruz en el Nuevo Mundo. Ordenó que se hiciera una iglesia. Relatan los cronistas sus palabras: si esto puede ser en la isla española, que Dios me dio milagrosamente, holgaría que fuese allí donde yo la invoqué, que es La Vega, que se dice de la Concepción. Colón, en el testamento de él y de su hijo Diego, establece que es allí, en el Santo Cerro, donde quiso ser enterrado y pidió, de ser posible, que fuese en una iglesia que fuera levantada allí. Es en la Concepción de la Vega donde se produce el primer bautizo del Nuevo Mundo. El 21 de septiembre de 1496 se produce el primer bautizo de un hijo de este continente, evangelizado y catequizado por Fray Ramón Pané. Se trata del cacique Guaticagua, quien tomó el nombre de Juan Mateo. Con él recibieron el sacramento 17 personas más. La Concepción de la Vega fue una de las 3 primeras diócesis creadas en esta isla el 15 de noviembre de 1504. La bula quedó sin ejecutar hasta el 8 de agosto de 1511, en que el Papa Julio II volvió a crear otras 3: Santo Domingo, Concepción de la Vega y la de San Juan en Puerto Rico. El primer obispo en llegar a esta isla fue Pedro Suárez Deza, obispo de la Concepción de la Vega, quien bendijo el solar de la Catedral Santo Domingo el 25 de marzo de 1514. Según la crónica de Historia de Indias, el padre Las Casas celebró su primera misa en la Concepción de la Vega. El novenario en honor a la Virgen se realiza del 16 al 24, teniendo como cumbre este último día, cuando se congrega una multitud a todas horas honrando a la protectora de los dominicanos. Sobre la supuesta intervención de la Virgen de las Mercedes a favor de los españoles ante un enfrentamiento, se han tejido numerosas leyendas. No existe documentación histórica que reseñe alguna afirmación para ninguna de las versiones. En su obra histórica eclesiástica de Santo Domingo, Carlos Nouel recoge la tradición y la historia, el legado respecto de la Santa Cruz de la Vega. Cuando los españoles vinieron a América, hicieron una pequeña ciudad aquí a los pies del Santo Cerro, en la antigua La Vega Vieja, que un terremoto derrumbó. Pero recordemos que los españoles se pasaban de contento con las indígenas. Y los indígenas se molestaron tanto con los españoles que vinieron a hacerle la guerra. Los indígenas tenían su pequeño pueblo por Río Seco, por Río Verde, camino a Cutupú. Y los españoles tenían su lugar en la Vega Vieja. Cuando se dio la escaramuza, que se dio la pequeña guerra, el pequeño pleito entre ellos, los españoles huyeron de la Vega Vieja y vinieron al Santo Cerro, un lugar escarpado. Aquí tenían una cruz que habían hecho, que Colón había puesto, hecho de níspero,
Y como era un lugar escarpado, tenían la ventaja militarmente hablando. Los indígenas vinieron a luchar contra ellos con flechas y los españoles peleaban con arcabuces, que significa las antiguas escopetas con plomo. De tal manera que la ventaja de los indígenas era la gran cantidad de indígenas. Pero la ventaja de los españoles era el lugar estratégico más los arcabuces con plomo. A los 10 días de estar luchando, se dice que los españoles se encomendaron a Dios y a la Virgen para que los ayudara. Lo que sucedió fue esto, que al otro día los indígenas no volvieron a pelear. Ese es el hecho histórico. Dicen que los indígenas intentaron tumbar la cruz, que intentaron mocharla, intentaron quemarla y no pudieron, dicen españoles. Ahora, no hay ningún dato histórico en ningún lugar que diga que aquella leyenda que se divulgó 100 años después, 80 años después, de que la Virgen le devolvía la flecha a los indígenas, fuera verdadera. Porque la Virgen María, que protege a todo el mundo, más a los indefensos, y los indígenas eran indefensos, fuera una virgen loca que protegió a los indígenas en México y aquí le clavó la flecha. No, eso son mentiras. Y no hay ningún escrito histórico de aquella época que certificara eso. Eso fue un invento posterior para hacer como si fuera mostrar en un cuadro cómo ganaron los españoles a los indígenas. La verdad era que los españoles tenían plomo y los indígenas tenían flecha. Los españoles no solo le ganaron a los indígenas aquí, le ganaron en México, le ganaron en Perú, le ganaron en todas partes. Por lo tanto, queridos hermanos, si algo produjo la Virgen fue la paz, no hay otra cosa. Con respecto al santuario, aquí lo primero que hubo fue la cruz, fue lo que Colón puso, la cruz. Y fue puesto aquí donde se llama el Santo Hoyo, aquí en este lugar. Y la devoción grande fue a la cruz al principio. Después aquí vinieron a trabajar mercedarios, no mercedarias, sino sacerdotes mercedarios. Vinieron a trabajar aquí, había un convento de los mercedarios y se hizo entonces se desarrolló la devoción a la Virgen de las Mercedes con ellos, que llegaron a principio con la colonización. Se dice que con Colón había un religioso vestido de blanco. Algunos dicen que era un mercedario, pero no hay la certeza sobre eso. Según el historiador Manuel Ubaldo Gómez, en su obra Resumen de Historia de Santo Domingo, establece que la primera piedra de la actual iglesia la puso el mismo Monseñor Fray Roque Cochía, el día 7 de agosto de 1880. Hasta 1883, los trabajos estuvieron bajo la dirección del santiagués Onofre de Lora. Se afirma que la capilla del Santo Cerro existía para 1525, pero construida de pobres materiales, a pesar de que se encuentra documentada la de 1546 en el Archivo de Indias, asentado por el historiador dominicano Rodríguez de Morici. Un halo de misteria envuelve el cuadro de la Virgen de las Mercedes, el óleo que se recoge como el aparecido en el monte donde se erige la cruz, inspiró la obra de Herrera, quien en 1730 recrea el cuadro de la imagen de la Virgen al lado de Colón y sus huestes, escudos, lanzas, espadas, y del otro lado los indios de Guarionex. Y en la parte más alta del campo de la batalla, la cruz de Níspero, y sobre sus brazos la Virgen con el niño. Pero también hay noticias del famoso cuadro de la aparición en un inventario de la pertenencia de la ermita del Santo Cerro en 1862. La ermita fue arruinada por el terremoto de 1842 y reconstruida luego para resistir los vientos del huracán de 1869. Es en este evento donde se afirma desapareció el cuadro del milagro con el mismo misterio de cómo apareció. Es de manos de Cristóbal Colón, quien corta de un gigantesco árbol de níspero
las ramas para construir una cruz, la primera realizada y enclavada en tierra dominicana. El santuario conserva la cuarta generación del mismo árbol en el mismo lugar donde se registra este importante y simbólico evento histórico. Esta cruz es el punto de inicio para la peregrinación de Semana Santa. Un sendero ha sido distribuido para los peregrinos y fieles donde se encuentran en medio del milagro de la naturaleza, la renovación de su fe, en monumentos dispuestos en la ruta para cada uno de los 5 misterios del Santo Rosario, para culminar con la certeza de que el favor será cumplido al retorno en el lugar de partida. Una tradición es el aporte al paladar con las hojaldras, rústicas y sabrosas. Es uno de los encargos al anunciar que visitaremos el Santo Cerro. Esta variante se hace dominicana siguiendo la receta que se pierde en la memoria de los pueblerinos, pero que la historiografía reseña a su origen en América junto con la harina, traída por los españoles, quienes a su vez la recibieron de los moros, de quienes heredamos el amor y la técnica de freír en aceite. Esto lo afirma las variantes de hojaldras que encontramos en Colombia, Panamá y Uruguay. Las hojaldras tienen la receta original que ha sido dejada de lado y han reemplazado el natural almidón por la maicena y harina de pan. Como dulce dominicano, encuentran diferencias en sus recetas en distintas zonas geográficas del país. En Jarabacoa, La Vega y zonas aledañas se están haciendo las hojaldras de maicena y de harina de pan. De igual modo, el roquete es aro de harina con particular sabor, marca la tradición de la región y de la visita a la Virgen de las Mercedes. Desde los cielos puede verse la cúpula de una iglesia pequeña pero con gran significado de amor y profunda fe cristiana. Pero justo a la espalda del altar, como una extensión de su infinito amor, aparece en medio del monte el hito escultórico Cruz del Santo Cerro, obra construida por acuerdo entre el Ministerio de Turismo y la Diócesis de La Vega. Una obra de la artista plástica Iris Pérez Romero, inaugurada el 10 de agosto del 2012 por el obispo de la Diócesis de La Vega, Monseñor Antonio Camilo González. Una cruz iluminada, levantada en medio de un rosario gigante, tan grande como la pasión de los peregrinos, comprende la ruta de escalones inscritos cada uno como símbolo de las infinitas peticiones al Señor. El Centro Educativo Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado al lado del santuario y dirigido por Sor Lilian Cruz, forma en valores cristianos a niños y jóvenes, cumpliendo la misión de su orientador, fundado en 1923. Mi nombre es Heidi Rosario, soy maestra de aquí del Centro Nuestra Señora de las Mercedes, un centro totalmente católico. Soy maestra del nivel secundario en el área de idiomas. Es un centro totalmente regido por nuestro Padre Segrí, el Beato Padre Segrí, como pueden observar en esta figura. Nuestra Señora de las Mercedes, además, es patrona espiritual en muchas ciudades de Quisqueya, entre estas Cabrera, Constanza, Atomayor, Inver, Pimentel y Sabana Grande de Palenque. El 24 de septiembre es maravillosa la experiencia que se vive aquí. Ver cómo los peregrinos vienen desde el 23, desde el día 23 muy temprano, más específicamente, vemos cómo comienza a venir a hacerse la amotinación de los peregrinos que vienen de todas partes del país, de todas partes sin excepción alguna, como también internacionalmente nuestros peregrinos de dominicanos que están en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, y vienen y se dan cita aquí en este santuario. Todos vienen sin importar que tengan hambre, sin importar el sol, la calor que hace. Es como un sacrificio espiritual que ofrecen a María Santísima
por las necesidades que puedan estar atravesando, necesidades que vienen a pedirle, como también circunstancias que puedan estar viviendo y que vienen a presentar a María de la Merced para que ella le conceda el favor, que vienen a pedir, a hacer promesas, como también a dar gracias a la Virgen María, bajo la vocación de la Virgen de las Mercedes por los favores recibidos, y ver cómo amanecen aquí en vigilia, en oración, participando de las Eucaristías, rezando el Santo Rosario a la Virgen de las Mercedes, y del día 23 al 24 amanecen pito a pito, como dicen en el buen dominicano, aquí en este santuario en oración. Yo también tengo la experiencia de haber amanecido aquí orando a la Virgen Madre, ofreciéndole a ella mi vocación cuando seminarista en el año 2005. Tuve la experiencia de venir desde el Seminario Menor Santo Cura de Ars, cuando eran nuestros rector y vicerrector el padre Huáscar Tavera y el padre José Luis Rosario. Y nos trajeron a nosotros, los seminaristas menores, y tuve la experiencia de ver la devoción, la fe del pueblo dominicano a nuestra Madre María. Es una experiencia única. Para las fiestas patronales, cada comunidad tiene una participación especial. Todos los campos que integran la parroquia y los residentes fuera mandan sus intenciones a la misa gregoriana. Llaman al santuario, envían el dinero por remesadoras. La misa gregoriana es una intención especial por liberación. Son 33 misas seguidas, expresa la religiosa. Estoy muy feliz de estar aquí, manifestando mi testimonio de fe con mucha alegría, ya que desde niña, de 83 años que tengo de vida y 61 de vida consagrada, nací en un campo, mamando la devoción y el amor a María, rezando 3 rosarios en el día, mis padres enseñándome la catequesis, mis hermanos, y luego después, al conocer a la hermana mercedaria, pues Jesús me llamó y me dijo, ven, y entonces aquí estoy con 61 años de consagrada. Luego, al venir aquí al Santo Cerro, yo he estado en muchos lugares, trabajando en la cárcel en Montecristi 17 años, trabajando en Colombia varios años en la cárcel y en La Vega, y luego aquí en Santo Cerro mamando la devoción y observando todo lo que hacen los peregrinos cuando llegan aquí, pues para mí es una alegría, porque se va quedando dentro de mí todas esas manifestaciones de devoción, de amor y de entrega a María. Por eso doy gracias al Señor por tenerme aquí tantos años, con casi 25 años aquí en Santo Cerro, yendo y viniendo, sí, yendo a otros países y viniendo otra vez. Pero últimamente, desde el 2005, vine de Salcedo y estoy aquí. Entonces, ¿qué yo veo? La gente con tanto amor, yo me pregunto, Sor Rosa, ¿y por qué tú no eres como estas personas, le manifiestan lo que hacen los peregrinos aquí, que vienen caminando, sudando, oyendo su misa de rodillas, trayéndole flores, trayendo todo lo que ellos desean, y luego buscando el amor a María? Y así ellos me enseñan a mí, y yo pues me siento feliz por eso. Tengo tanto tiempo deseando ser santa. Mi devoción a María, ella me sonríe. Yo siempre iba al altar donde ella para que ella me bendijera y me sonriera. Y así ha sido. Entonces, ¿qué yo veo que la Virgen? Cuando yo veo que María tiene las cadenas rotas en las manos, símbolo de liberación, y es la que me va liberando de todo lo que uno va cayendo como humana que soy. Luego el traje de María tan elegante, como ella se lo merece, como reina de cielos y tierra. Fue traída aquí por Cristóbal Colón, y yo agradezco cuando llegaron ellos, que yo no vivía, no es imposible. Entonces, pero que agradezco lo que nos dejaron a nosotros como herencia, la fe en el Santo Hoyo, en la cruz. Y luego también seguimos mamando esta devoción a María a través de todos los peregrinos que van llegando,
con sus velones, con su Eucaristía. Y aquí ahora, después de mis años, porque tengo muchos años, voy trabajando en anotar las misas, en recibir a las personas con cariño y amor, y haciendo lo que yo puedo, orándole. Ellos piden oración y yo le hago yo pues me dedico también a orarle a ellos. Así que yo le doy gracias al Señor por ese momento y que yo siga cultivando mi fe, nacida desde pequeñita en el hogar. Con gran alegría me complazco en invitar a todo el pueblo dominicano a celebrar la fiesta de su patrona, la Virgen de las Mercedes, aquí en su santuario nacional del Santo Cerro, donde tendremos un encuentro con Jesús y con María, y donde la Virgen recibe a todos sus hijos e hijas que peregrinan hasta su casa. Sean todos y todas bienvenidos. Como un lugar de peregrinación, como un santuario, como el lugar histórico, la visita al Santo Cerro nos renueva. Como cristianos, nos conecta con la primera fe puesta en esta tierra. Como lugar de hitos trascendentes, nos lleva a la emoción de caminar sobre las mismas tierras que sirvió de escenario para el intercambio de nuestros nativos y los evangelizadores. Una visita al Santo Cerro es inolvidable. La imagen de la Madre que todo lo perdona, que nos corrige con amor y nos ayuda en su permanente interacción ante el Padre, está allí. La Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano.